vamos a volver a ver el problema de los puntos más cercanos, pero esta vez con una solución diferente. Primero vamos a recordar cuál era el problema. Partíamos de un conjunto de puntos que llamamos P. Tenemos n puntos que están distribuidos en el plano. Vamos a contar con una función distancia que, dado dos puntos, nos va a decir qué tan lejos está uno del otro. Y lo que vamos a querer es encontrar al par de puntos pertenecientes a P que sean más cercanos entre sí, comparando con los otros puntos. Un ejemplo, entonces, están todos los puntos en el plano XY. Tenemos la función distancia que para P1 y P2 nos da una distancia. Hay varias opciones de función distancia. No importa cuál sea, vamos a tener que seleccionar una y vamos a trabajar todo el problema con ese. Y ahí en verde se muestran los dos puntos que para esta instancia son los dos más cercanos. Como ya comenté antes, este es un problema que ya trabajamos. Y para nuestra solución anterior, en un video anterior, utilizamos división y conquista y logramos solucionarlo en O en log n. Nuestra pregunta en este caso es si podemos hacerlo mejor, si podemos resolverlo en menos tiempo. Y vamos a tratar de hacerlo usando un algoritmo que utilice la randomización. Y trataremos de lograrlo en O de n, lo que implicaría lo mínimo que podríamos hacer porque tenemos n puntos que tenemos que mínimamente alguna vez procesar. El método que vamos a usar no es nuestro, sino es uno propuesto en el año 95 por Golin, Raman, Schwartz y Smith, que se llama Simple Randomized Algorithm for Closed Pair Problems. Para llevar adelante este algoritmo vamos a tener que tener en cuenta ciertas consideraciones con respecto al problema. En primer lugar vamos a usar un supuesto, que es que cada punto XY se encuentra dentro de las coordenadas entre 0 y 1. Es que haga un cuadrado imaginario. Si esto no se cumple, se puede lograr eso escalándolo en tiempo lineal. Tenemos que buscar cuáles son los puntos extremos y hacer una transformación punto a punto. Buscar los puntos extremos se puede hacer O de n y después la transformación se hace también en O de n. Entonces, si tenemos esto o lo conseguimos, esto nos va a quedar algo de este estilo. Nos quedan los puntos inscriptos dentro de este cuadrado imaginario. Nuestra solución va a usar un algoritmo que es un proceso gradual. ¿Qué es lo que va a hacer? Únicamente empezamos en el primer paso con dos puntos, P1 y P2, y vamos a considerar que esos son los puntos más cercanos. Luego, gradualmente, iremos agregando punto a punto, en el orden en el que vienen, P2, P3, P4, P5 hasta Pn. Por cada punto nuevo insertado, vamos a verificar si este conforma junto con otro anterior, que ya estaba previamente, el nuevo dúo de puntos más cercanos. Por ejemplo, inicialmente consideramos a P1 y P2 como los puntos más cercanos. Tienen una distancia D. Luego incorporaremos P3
verificamos si ese ahora conforma uno de los puntos más cercanos. Después insertaremos el 4, el 5, etc. Ahora, una nueva pregunta que surge en este problema es cómo evitamos que ante cada uno de los nuevos puntos ingresados, para poder determinar si conforma un nuevo mínimo junto a uno anterior, cómo evitamos tener que consultar, que probar este nuevo punto con todos los anteriores. En caso de tener que hacerlo, esto no podría ser ODN. ¿Por qué? Porque si tengo dos puntos y agrego un tercero, tendría que probar ese punto con los dos anteriores. Si agrego un cuarto, tendría que probar ese punto con los tres anteriores. Si agrego un punto n, tendría que probarlo con los n menos un punto anteriores. Y eso terminaría siendo un ODN cuadrado, que es peor que el algoritmo que nosotros ya presentamos en un video anterior, usando división y conquista. Para impedir que esto ocurra, vamos a usar una regionalización del área. Acuérdense que nuestros puntos están inscriptos en un área de 1 por 1, y lo que vamos a hacer es dividir esa región en celdas. ¿Cómo vamos a generar esas celdas? Vamos a usar como medida la mitad de la distancia menor actual. Acuérdense que para la primera iteración consideramos que P1 y P2 son los puntos de distancia mínima. Esa tiene una distancia D, y por lo tanto nuestra regionalización va a estar dado por celdas de D dividido 2 por D dividido 2. Acá lo vemos gráficamente. P1 y P2, distancia D, y cada uno tienen si llamamos a esta distancia de delta, van a tener delta dividido 2 por delta dividido 2. Y lo que hacemos es regionalizar cada uno de nuestros de nuestras áreas de nuestro cuadrado imaginario. Para un nuevo punto tenemos que ver en qué celda se encuentra y si existe algún punto previo que está en la misma celda o en alguna de las circundantes. Si esto ocurre, estamos posiblemente ante un punto que constituye un nuevo par de puntos más cercanos en nuestra solución. Pero, ¿cuántos áreas circundantes tenemos que chequear? Y eso está limitado por nuestro delta dividido 2. Fíjense, el punto 3 es el punto que agregamos. Un punto que esté este punto 3 está en una celda que está pintado de un color diferente. Y las celdas circundantes son 24. ¿Cuáles son esas celdas circundantes? Aquellas que una distancia de delta puede tener un punto en esa celda que esté a una distancia menor a delta, de la distancia menor anterior. Por lo tanto, tenemos que verificar si está otro punto en esta celda que agregamos, el punto 3, y también tenemos que verificar en alguna de las 24 celdas que están circundantes. ¿Qué pasa? Si encontramos un punto o un conjunto de puntos en ellas, tenemos que verificar nada más que en ellas la distancia. Por lo tanto, como mucho tenemos que verificar 24 distancias. Recordemos que no puede haber más de un punto por celda, porque hasta el momento sabemos que la distancia mínima está dada por delta, por D,
y construimos nuestras celdas por una distancia de delta de 2. Por lo tanto, es imposible que haya dos puntos en la misma celda. De haberlo, estaríamos contradiciendo el conocimiento de la distancia mínima hasta ahora encontrada. Tenemos entonces varios puntos a los que podríamos llegar a tener que revisar, y el menor de todos ellos, si es obviamente menor a la distancia menor actual, se convierte en el nuevo par de puntos más cercanos. Si no, los anteriores simplemente siguen siendo el punto más cercanos, y lo que hacemos es agregar este punto a la grilla, dejarlo ahí y seguir con el siguiente punto. Veamos en pseudocódigo cómo estaría nuestra solución hasta ahora. Tenemos que definir en primer lugar la menor distancia como la distancia entre los puntos 1 y 2, crear una grilla que vamos a llamar G de tamaño delta de 2, insertar P1 y P2 en esta grilla en las celdas correspondientes, y después desde el punto 3 a n tomamos cuál es la celda correspondiente al punto I que vamos a evaluar, vemos cuáles son los 25 máximos puntos que se encuentran en las celdas aledañas. Esto puede ser ninguna o pueden ser las 25 puntos como máximo. Calcula la distancia delta R para cada uno de estos puntos encontrados. Si la mínima de estas distancias es menor a la distancia anterior, lo que tenemos que hacer es poner como nueva distancia esta distancia encontrada. Todavía no definimos qué hacemos después, y si no, si es que ninguno de las distancias encontradas actualmente es menor a la anterior, lo que hacemos es agregar este nuevo punto en la grilla, en la celda que le corresponda, y continuar con el punto siguiente. Al final al terminar todo este proceso, lo que hacemos es retornar la distancia mínima encontrada. Realicemos un análisis parcial de lo que tenemos en nuestro pseudocódigo. El proceso exterior se realiza n veces, vamos agregando de a uno los puntos, y analizar si el mínima distancia sigue siendo la actual. Requiere inspeccionar las 25 celdas, ver si hay un punto. Esto usamos una matriz, por ahora digamos que sí, entonces sería no de 1. Y lo que tenemos que hacer es, para cada uno de los puntos, como máximo 25 distancias, calcular justamente estas distancias y compararlas con la distancia mínima previa. Esto, si bien son 25 verificaciones, y si tenemos pocos puntos nos puede parecer un proceso elevado, si tenemos una gran cantidad de puntos y n es muy grande, esto es una constante y por lo tanto podemos considerar también que es O de 1. Si el punto analizado no conforma el mínimo, lo tenemos que agregar en la grilla, es O de 1, si usamos una matriz tal vez, y si el punto es el nuevo mínimo, todavía no sabemos qué hacer, pero esperamos que en lo global termine siendo también un O de 1, así todo el proceso en general termina siendo O de n. Analicemos ahora qué pasa si encontramos un nuevo mínimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si un punto I recién insertado va a conformar con uno previo el nuevo mínimo, vamos a tener que tener en consideración obviamente que el punto previo
tiene un índice menor a i, porque i es el último punto ingresado justamente. Entonces lo que vamos a tener que hacer es crear una nueva grilla teniendo en cuenta para generar las celdas, el tamaño de las celdas, este nuevo mínimo, que también vamos a llamar delta, que reemplaza el anterior. Una vez que tenemos una nueva grilla, lo que tenemos que hacer es reinsertar los i menos 1 puntos previos y el recién ingresado. O sea que vamos a hacer i inserts. ¿Cómo podemos analizar y caracterizar este proceso? Reinsertar cada punto es O de 1. Insertar el punto i también es O de 1. Y la pregunta es, ¿cuántas veces se ejecuta el reinsertar? Porque acá estamos haciendo un proceso para i puntos O de i. Vamos a ver el pseudocódigo actualizado entonces. Lo único que cambia es lo que está en negrita. Lo anterior es exactamente igual que lo de antes. Fíjense entonces, si lo que encontramos es un nuevo mínimo, el mínimo, la distancia mínima es actualizada, se crea una nueva grilla y se inserta en esta grilla los i puntos que hasta el momento se procesaron. ¿Cuál es el mejor caso de nuestro problema? El mejor caso es, supongamos que la distancia justamente y con suerte corresponde a los puntos 1 y 2. Por lo tanto, en ese caso, cuando insertamos los nuevos puntos, nunca se va a encontrar una nueva distancia mínima y entonces nunca tendremos que generar una nueva grilla y nunca tenemos que llamar al reinsertar de todos los puntos. Este proceso se va a ejecutar entonces una vez por cada punto. Para cada punto se verifican las 25 distancias como máximo y por lo tanto vamos a ver que globalmente todo este proceso tiene una complejidad de O de n. Y en ese caso estamos en nuestro mejor caso y en la complejidad al que queremos acercarnos. Ahora, ¿cuál sería el peor caso? Supongamos que cada punto ingresado corresponde a un cambio del mínimo. En ese caso, el reinsertar se llama n veces. Y el proceso lo que hace es lo siguiente. Para cada punto se ejecuta el proceso general. Se verifican las 25 distancias. Va a encontrar que ese nuevo punto corresponde a una nueva distancia mínima. Entonces se va a tener que regenerar la grilla y reinsertar los i puntos previos a cada punto. Globalmente, si se analiza esto, tiene una complejidad de n cuadrado. Entonces hasta ahora tenemos un proceso que en el mejor de los casos es O de n como nos gusta, y en el peor de los casos es n cuadrado, que es peor al algoritmo por división y conquista, que era n log n. Por lo tanto, no parece un algoritmo razonable para utilizar. Pero sigamos trabajando un poquitito. Veamos otro caso. ¿Qué pasa? Para los primeros dos casos que analizamos, el mejor caso o el peor caso, son extremos. Están los puntos ordenados siguiendo algún criterio particular, un ordenamiento particular. Ahora, ¿qué pasa si suponemos que los puntos vienen ordenados aleatoriamente? ¿Impacta algo en nuestra solución? ¿Hay alguna complejidad esperada? ¿Será algo intermedio? Vamos a analizarlo. Entonces, para hacerlo, como hablamos que están en orden aleatorio,
vamos a tener que hacer un análisis probabilístico. Y para eso vamos a tener que hacer algunas definiciones. Vamos a llamar X a una variable aleatoria que especifica la cantidad total de operaciones de inserción en la grilla realizada. Esto es una variable que nos va a ayudar, pero así como está no nos sirve. Entonces vamos a definir otra variable xy, que es la variable aleatoria igual a 1 si el iésimo punto en el orden aleatorio en el que vienen causa que la distancia mínima cambie. Si no causa que esa distancia mínima cambie, va a tomar el valor de 0. Es una variable aleatoria entonces que puede tomar el valor de 0 o 1. En base a esta nueva variable aleatoria que tenemos, podemos representar ahí a la variable x, como n inserciones, porque cada punto sí o sí lo tenemos que insertar una vez, más la sumatoria de igual a 1 a n, es decir, para cada uno de los puntos de y por x sub y. ¿Qué representa eso? Si la variable aleatoria x sub i está en 1, es decir, que cuando inserto el punto i cambia el mínimo, lo que esa variable aleatoria vale, por lo que dijimos, es 1, por lo que tengo que reinsertar los i puntos que procesé hasta el momento. Si la variable aleatoria está en 0, no tengo que procesar nada. Fíjense entonces que en esta expresión matemática tenemos los dos casos extremos. Si ninguno de los puntos causa que se tengan que reinsertar todos los puntos en la grilla, todas las variables x sub i valen 0, por lo tanto la cantidad de inserciones totales que tenemos es n más una sumatoria de todos ceros, por lo tanto es n, y en el peor de los casos todas las variables aleatorias valen 1, es decir que en todo proceso tengo que reinsertar, cambia el mínimo, por lo tanto voy a tener que hacer un n más una sumatoria de i es igual primero 1, después sumo 2, después sumo 3 hasta n, y eso termina siendo el n cuadrado que teníamos analizado antes. Como dijimos, ese n es porque todos los puntos lo inserto al menos una vez, y si el iésimo punto cambia el mínimo, esa variable es 1 y tengo que reinsertar los i puntos en la nueva grilla. Hasta ahora, nada, es una nueva forma de expresar nuestra cantidad de inserciones a realizar, y por lo tanto esto es lo que termina generando la complejidad final de nuestro algoritmo. Ahora, lo que no tenemos hasta ahora es una estimación, una probabilidad de cuándo una variable x sub i va a generar que cambie el mínimo. Y eso lo podemos llegar a estimar teniendo en cuenta que están ordenadas en forma aleatoria nuestros puntos. ¿Cómo vamos a aprovechar eso? Sean P estrella los i primeros puntos que estoy analizando para la variable x sub i. Vamos a llamar R y S a los puntos que conforman en este subconjunto de puntos a los que tienen la menor distancia posible. ¿Qué pasa? Solo hay cambio de mínimo si el mínimo corresponde al punto i, porque eso implica que cambia el mínimo, es el nuevo punto que agregué. Entonces este punto pi puede ser R o S.
alguno de estos dos puntos que generan la menor distancia. Ahora entra la parte aleatoria. Dado que los puntos están en orden aleatorio, la probabilidad de que R sea el último punto es 1 sobre I. Es decir, que justo el que cambie el mínimo sea el último punto es 1 sobre I, porque este punto R puede estar en cualquier posición con la misma probabilidad, porque están mezclados aleatoriamente. Y similarmente, que el punto S sea el punto último es también 1 sobre I. Tenemos I puntos y S puede estar con la misma probabilidad en cualquier posición. Por lo tanto, la probabilidad de que haya un cambio, es decir, la probabilidad de X sub I sea igual a 1, es la probabilidad de que R o S sean el último punto I, es decir, 1 sobre I más 1 sobre I, es decir, 2 sobre I. Y esto es la cota superior, porque pueden existir otros pares de puntos con igual distancia a R y S, también sería el mínimo, pero no daría entonces un cambio de mínimo, aunque los que conforman el mínimo estén al final, como ya es el mismo mínimo que antes, no hace que cambie nuestra grilla. Por lo tanto, esto nos da una cota. Y podemos decir, finalmente, entonces, que la probabilidad que al insertar el punto I haya que reinsertar los puntos anteriores y el nuevo en la grilla, es decir, que haya un cambio de mínimo, o sea, X sub I sea igual a 1, es menor o igual a 2 sobre I. Ahora, una vez que tenemos la probabilidad de que haya un cambio de mínimo para insertar el punto sub I, vamos a ver entonces cuál es el valor esperado de las inserciones. Lo que tenemos es entonces que la probabilidad de que haya un cambio es menor o igual a 2 sobre I. Nuestra variable aleatorio X la habíamos definido como n más la sumatoria de I a n de I por X sub I. Y podemos calcular entonces el valor esperado de X como el n más la sumatoria de I igual a 1 a n de I por el valor esperado de X sub I. Y esto es menor o igual, porque acuérdense que teníamos una cota de n más la sumatoria de I igual a 1 a n de I por 2 sobre I. Obviamente este I que multiplica y divide lo podemos simplificar, y entonces el valor esperado de las inserciones es menor o igual a n más 2n, que es entonces el valor esperado menor o igual a 3n. ¿Qué nos dice esto? Que si el orden de los puntos es aleatorio, vamos a esperar un 3n reinserciones, es decir, un O de n, operaciones de inserción totales. Y por lo tanto, el proceso global esperado es O de n, que es lo que queríamos lograr al principio. Obviamente tenemos que asegurarnos que los puntos estén en el orden aleatorio con alta probabilidad. ¿Qué implica esto? Que vamos a desordenarlos a propósito al principio para evitar que vengan preordenados de forma que rompan nuestra asunción de que vienen desordenados. ¿Esto implica que siempre va a ser O de n? No, implica que hay alta probabilidad que sea O de n en el proceso general. Pero aún así, desordenándolos a propósito, puede pasarnos, si tenemos mala suerte,
que nuestro proceso global para una instancia particular sea n cuadrado. Pero no es lo esperado. Actualicemos entonces nuestro pseudocódigo. Simplemente lo que hacemos es mezclar aleatoriamente los puntos para asegurarnos o esperar que funcione con alta probabilidad nuestro algoritmo en ODN. Vimos en un video anterior también una forma de asegurarnos de mezclar aleatoriamente un conjunto de elementos, y eso se podía hacer en ODN. Por lo tanto, nuestro proceso global en tiempo esperado sigue siendo ODN. Con esto podríamos dar por finalizado nuestro algoritmo, pero nos queda un problema, y es un problema de tamaño que hasta ahora venimos sin observar. ¿Qué pasa? Si analizamos el análisis de complejidad espacial, vamos a ver un problema, que la cantidad de celdas de la grilla puede crecer velozmente y no está relacionada de ninguna forma con la cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque está relacionada con la distancia menor actual encontrada. Por lo tanto, puedo tener un conjunto de puntos n y tener un valor de celdas necesarios increíblemente más grande a n. Fíjense, por ejemplo, algunos casos acá. Tenemos 3 puntos, después 4 puntos se mantiene, cuando tenemos 5 crece, y fíjense que aún teniendo cantidad de puntos pequeños, la cantidad de celdas que se van encontrando pueden crecer con bastante velocidad. Como decimos, la cantidad de celdas no depende de la cantidad de puntos, sino de la distancia mínima hasta el momento encontrado entre los puntos analizados. Entonces, utilizar una matriz que requiere tener una estructura de memoria que guarde la cantidad de celdas puede volverse inmanejable. Pero más allá de que sea manejable, lo estaríamos viendo que podemos necesitar una cantidad de espacio muy importante en memoria, lo que lo haría una estructura no especialmente adecuada para nuestro algoritmo. Veamos alternativas para la grilla. Existen varias alternativas. Los autores de este algoritmo sugieren varias de ellas también. Por ejemplo, árboles de búsqueda balanceados o hashing perfecto dinámico. La utilización de árboles de búsqueda balanceados nos va a permitir buscar el punto más cercano en log i. Por lo tanto, eso termina interfiriendo en la complejidad temporal de nuestro algoritmo. Entonces lleva nuestro proceso a un n log n, que no es lo que justamente estábamos buscando. Pero vamos a ver que el uso del diccionario va a ser ideal para este problema. Ya vimos en un video también anterior cómo funcionan los diccionarios, cómo funciona en este caso con hashing, y cómo podemos asegurarnos que el proceso de búsqueda, inserción, sean un O de 1 con alta probabilidad. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un universo grande de elementos posibles, que son las celdas. Cada una de las celdas las podríamos nomenclar con un número determinado, con un único de acuerdo a la posición en la que llegan. Sabemos que esas celdas están restringidas por el área de 1 por 1 que armamos, y por eso era tan importante esa restricción. Y por otro lado, tenemos que hay un conjunto acotado de elementos que vamos a usar. Si tenemos i puntos, a lo sumo vamos a tener que utilizar i celdas.
porque obviamente podemos tener un punto por celda por cómo definimos el tamaño de la celda en relación a la distancia mínima hasta ahora encontrada. Entonces esa grilla se transformará en un diccionario donde en cada posición guardo una celda, y esa celda puede contener un punto. Después tenemos que, como todo diccionario, tenemos que trabajar los casos de las colisiones y cómo se manejan, pero eso queda para el manejo diccionario, cosa que ya vimos en otro video. ¿Qué sería el hashing perfecto dinámico? Es una estructura de datos que espera restringir las colisiones. Utiliza clases universales de funciones de hashing, que, vuelvo a repetir, vimos en el video de diccionarios. Requiere conocer el posible universo de ítems a insertar, cosa que sabemos porque tenemos cuántas celdas como máximo existen en nuestro universo, definido porque tenemos un área acotada y tenemos un tamaño de celda. Y nos va a permitir crear un diccionario con n puntos, donde cada punto está en una celda, en un tiempo esperado O de n, o sea que crear el diccionario insertando los puntos es O de n, y buscar un puntos es O de 1, que es exactamente lo que habíamos visto cuando hicimos el análisis anterior. Tengo que insertar los n puntos, o en un caso particular era i puntos, por lo tanto este proceso de crearlo es O de i, y después buscarlo es O de 1, que es lo que habíamos supuesto cuando trabajamos con la grilla. Es decir, que usar esta estructura con alta probabilidad. Acuérdense que las funciones de hashing usando unas clases universales de hashing eran probabilísticamente, con alta probabilidad, funcionaban de esta manera. Y insertar un punto en una celda también tiene un tiempo esperado de O de 1. Entonces, nuestro pseudocódigo final va a tener la siguiente forma. Mezclamos aleatoriamente, las menor distancias son el punto 1 y 2, creamos un diccionario G con celdas de tamaño la distancia menor dividido 2, insertamos P1 y P2 en nuestro diccionario y después iteramos por cada punto, buscamos las celdas adyacentes, todo eso es en O de 1. Si encontramos que las celdas están, que tienen puntos, calculamos los mínimos de cada uno de estos puntos con el nuevo ingresado. Si corresponde ahora reinsertar, porque nos dimos cuenta que el nuevo punto con alguno de los puntos que estaban previamente conforma el nuevo mínimo, regeneramos el diccionario con el nuevo mínimo, reinsertamos los elementos. Si no, agregamos el punto en la grilla y al finalizar tenemos la distancia mínima de todos estos puntos. Todo este proceso global, como ya analizamos, es O de n con alta probabilidad, y por lo tanto podemos decir que encontramos un algoritmo randomizado para encontrar con alta probabilidad los puntos más cercanos de un conjunto de n puntos en el plano en complejidad O de n. Bueno, llegamos al final del video. Muchas gracias. Nos reencontramos en un próximo video. Chao.